viejo amargado de carácter violento. Lo llamaban Buda, mas no por su temperamento, sino por hacer de la compasión su principal pensamiento. Así es, amigos, hoy vamos a hablar de la oscura filosofía de Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer nació en el año de 1788 en la ahora extinta República de Danzig. Sin embargo, vivió prácticamente toda su vida en suelo alemán. Su familia era muy adinerada. Su padre era un exitoso comerciante y su madre era una mujer refinada con inquietudes artísticas. Como era de esperarse, la educación del pequeño Arthur fue la mejor que el dinero podía pagar. Desde niño estuvo expuesto a viajes al extranjero, aprendizaje de idiomas, de arte, ciencias y humanidades. Y por si eso fuera poco, el padre le transmitía toda su experiencia en importación y exportación de mercancías, para que él algún día pudiera continuar con el negocio de la familia. Todas esas horas que Arthur pasó al lado de su padre, viajando, aprendiendo de negocios o simplemente observándolo trabajar, fortalecieron la conexión entre padre e hijo. Arthur admiraba muchísimo a su padre y soñaba con convertirse en un exitoso hombre de negocios para así poder complacerlo. Como pueden ver, la infancia de Schopenhauer era color de rosa, pero al llegar a la adolescencia le tocaría atravesar dos experiencias traumáticas que iban a ensombrecer su visión del mundo y que le iban a hacer cambiar su plan de vida. La primera de estas experiencias le llegó a la edad de 16 años. Schopenhauer tuvo la oportunidad de acompañar a sus padres a un viaje en el cual recorrerían varios países de Europa y el cual tendría una duración aproximada de 2 años. En ese viaje, Schopenhauer pudo conocer nuevos paisajes, pudo admirar obras de arte, pero también pudo observar todo lo que había fuera de su burbuja de pequeño burgués, la enorme pobreza que se respiraba en las calles de Italia, la tortura y la ejecución pública de prisioneros en las plazas de Londres, o el hacinamiento de los prisioneros franceses que vivían dentro de enormes barcos en el puerto de Tolón. Y no es que Schopenhauer fuera un muchacho ingenuo, pero una cosa era leer sobre la miseria humana y otra cosa muy diferente era verla cara a cara. El viaje por Europa hizo que Schopenhauer atestiguara en primera fila el sufrimiento humano, pero lo que le esperaba a su regreso a Alemania le haría experimentarlo en su propia piel. A los pocos meses de haber regresado del viaje, el padre de Schopenhauer, que estaba pasando por un episodio depresivo, se lanzó desde el tejado de su local para impactarse de forma fatal en el suelo. Ese día, el joven Schopenhauer, de apenas 18 años, perdió a la persona que más amaba y perdió también cualquier vana esperanza de una visión optimista del mundo. Mi conclusión fue que este mundo no podía ser la creación de un ser lleno de bondad, sino más bien la de un demonio que se deleita con la visión del dolor de las criaturas a las que ha dado existencia. Esto era lo que habían demostrado los hechos. Es a partir de esa dolorosa experiencia que Schopenhauer abandona la idea de convertirse en un hombre de negocios y decide dedicar su vida al estudio de un problema, el problema del sufrimiento. Primero, tratará de encontrar respuestas en el estudio de la medicina, pero dándose cuenta de que el sufrimiento humano es algo que trasciende la patología clínica, decide cambiar sus estudios a la filosofía. Se tituló como doctor en filosofía y 9 años después escribió su obra más importante, El mundo como voluntad y representación, una obra en la que de forma brillante expone las conclusiones a las que llegó a través del estudio de la naturaleza del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es el origen de nuestro sufrimiento? ¿Y cómo podemos dejar de sufrir? En este video haré un brevísimo resumen de las conclusiones a las que llegó nuestro filósofo pesimista favorito. Comenzamos. Las raíces filosóficas de Schopenhauer. La filosofía de Schopenhauer se basa en la idea de que todo esto que podemos ver, tocar, oír, todo esto de lo cual tenemos una experiencia sensible y que erróneamente llamamos realidad, no es realmente la realidad última, sino que existe una realidad más profunda, una realidad que se esconde a nuestros sentidos, pero que da origen a todo esto que podemos ver, tocar y oír. Y no es que esta idea sea muy original, que digamos, no es como que Schopenhauer se lo inventó. Realmente Schopenhauer está redescubriendo raíces que son muy antiguas. En el hinduismo, por ejemplo, que es una religión que tiene 6.000 años de antigüedad, existe una deidad llamada Maya, que en la mitología hindú es una diosa
que personifica la ilusión y el engaño, una diosa que engaña a los seres humanos para hacerles creer que todos los seres que componen el mundo son seres que están separados unos de otros, cuando en realidad, según la mitología hindú, todos los seres que componen el mundo son parte de un solo principio cósmico llamado Brahma. Según el hinduismo, hasta que no nos demos cuenta de que todos los seres sintientes somos una misma cosa y en consecuencia renunciemos a nuestro egoísmo, seguiremos reencarnando y sufriendo en múltiples vidas. Bueno, probablemente a ti el hinduismo te suene como algo muy ajeno y probablemente tú estás aquí no por la mitología, no por la religión, sino por la filosofía, en el sentido más occidental de la palabra. Pero es que la idea de que esto que llamamos realidad no es más que una ilusión está presente en la filosofía de aquel que muchos consideran el filósofo más importante de Occidente, el gran filósofo Platón. En la filosofía de Platón, este mundo en el que vivimos no es más que una copia imperfecta de un mundo que es perfecto y eterno. Un mundo que no podemos percibir con nuestros sentidos. Un mundo al que Platón llama el mundo de las ideas. La ética platónica, a grandes rasgos, consiste en perfeccionar el alma, para que cuando muera el cuerpo, el alma pueda ascender al mundo de las ideas. Y ojito con esto, en la filosofía platónica, todas las ideas que existen, la idea de ser humano, la idea de caballo, la idea de girasol, todas esas ideas que existen y que se materializan en nuestro mundo imperfecto, provienen de una sola idea, la idea suprema de bondad. Entonces lo que tenemos es una filosofía en la cual todo lo que existe tiene un único origen. Pero bueno, entiendo que a lo mejor tú puedes pensar que estas son ideas antiguas, ideas que incluso para la época de Schopenhauer ya estaban caducas. Pero no es así. La realidad es que no es así, porque 7 años antes del nacimiento de Schopenhauer, un tipo llamado Immanuel Kant había publicado un librito llamado Crítica de la razón pura. ¿Y qué dijo Immanuel Kant en ese libro? Básicamente, que nosotros los seres humanos no podemos conocer cómo es la realidad en sí misma, sino que únicamente conocemos la realidad a como nos la presentan nuestros limitados sentidos humanos y, más importante aún, nuestra limitada mente humana. Cuando yo percibo este libro, por ejemplo, lo percibo con mi ojo humano, lo percibo con mi tacto humano, y cuando estos estímulos sensoriales llegan a mi mente los procesa a través de los filtros de tiempo y espacio, y a través de 12 categorías más. Y no es que este libro tenga tiempo o espacio, esas son propiedades que le confiere mi mente. Mi mente es la que puede percibirla a través de ancho, largo y altura. Pero yo no sé si hay mentes distintas a la del ser humano que puedan percibir más dimensiones del espacio o menos dimensiones del espacio. Yo no sé y no puedo saber cómo perciben otras mentes que no sean humanas este libro, pero seguramente perciben la realidad de forma diferente a la que los seres humanos. Y entonces podemos concluir de que nosotros no estamos viendo la realidad última de las cosas, sino que únicamente vemos la realidad a como nuestra mente nos la presenta. Y que lo más seguro es que haya aspectos de la realidad que se encuentran ocultos para nosotros los seres humanos. Aquello que los seres humanos podemos percibir, experimentar y conocer, Kant lo va a llamar mundo fenoménico. Y a aquella parte que los seres humanos no podemos conocer, que no podemos experimentar, Kant la va a llamar mundo nouménico o mundo de la cosa en sí misma. Él piensa que es ahí donde se encuentra la realidad última de las cosas, lo que trasciende el tiempo y el espacio. Y ya lo sé. Tú no estás aquí para escuchar sobre hinduismo, sobre Platón o sobre Immanuel Kant. Pero me pareció importante compartirte estas cosas porque la filosofía de Schopenhauer es una original combinación de todas estas ideas. Estas ideas que en su conjunto son la estafeta que Schopenhauer va a tomar y va a llevar por nuevos, emocionantes y sombríos horizontes. Voluntad y representación. ¿Cómo está compuesta la realidad para Schopenhauer? Schopenhauer va a partir de la idea de Kant de que nuestra mente es la que moldea la realidad a través de los filtros de tiempo, espacio y las leyes de causa y efecto, pero va a diferir con él en un punto muy importante.
Para el filósofo pesimista, no es que haya dos mundos diferentes, no es que haya un mundo nouménico y un mundo fenoménico, sino que se trata de un solo mundo que se puede experimentar de dos formas diferentes. Para Schopenhauer, podemos experimentar la realidad como representación o podemos experimentarla como voluntad. Pero ¿qué cosa es la representación y qué cosa es la voluntad? La representación es todo aquello que podemos percibir con nuestros sentidos. Son los ríos, son las montañas, son las piedras, son las plantas, los animales y, por supuesto, los seres humanos. Personalmente, la palabra representación me parece muy atinada, porque refiere a algo que no es la realidad última, sino que es un símbolo que indica algo más. Un símbolo que indica a algo que tiene un mayor grado de realidad. Podemos poner el ejemplo de una fotografía. Una fotografía es una representación. Una fotografía de una persona no es la persona, es la representación de una persona. Si la fotografía se destruye, se está destruyendo la representación, pero no a lo que representa. Si Schopenhauer dice que todos los objetos que ocupan un lugar en el tiempo y en el espacio son representación, entonces habría que preguntarnos ¿a qué representan? ¿Qué cosa están representando? Para encontrar la respuesta a esa pregunta, Schopenhauer se va a remitir a la experiencia más íntima que tenemos, la experiencia de nuestros cuerpos. Podemos experimentar nuestros cuerpos como representación. Al fin y al cabo, ocupan un lugar en el espacio y transcurren en el tiempo. En cierto sentido, mi cuerpo es un objeto físico más. En un microscopio se podrían observar cada una de las células que componen mi cuerpo. Pero hay algo que yo experimento en mi cuerpo que ningún microscopio en todo el mundo podría observar. Y ese algo es el deseo. Desde que tengo conciencia, experimento en mi cuerpo deseo. Deseo de comida, de bebida, de descanso, de reproducción. Deseo de tener dinero, de tener cosas, de tener poder. Deseo de tener salud, fortaleza. Deseo de permanecer vivo. Mi cuerpo está deseando. Así sea un simple vaso de agua o el más valioso tesoro sobre la tierra. El deseo parece nunca tener final. El deseo no ocupa un lugar en el espacio. Y la verdad es que no podría decir cuándo empezó ni cuándo terminará. Pero sé que ahí está. Sé que lo estoy experimentando. Y no podría concebir que soy el único que tiene deseos. Eso sería caer en un solipsismo. Es algo ridículo. Por lo que puedo percibir, no soy el único que desea comer, beber, descansar o reproducirse. No puedo ser el único bobo que desea tener amor, que desea tener salud o dinero. No. Lo que yo percibo es que todos los seres humanos desean algo. Y de hecho, no solo los seres humanos, sino también los animales, las plantas, los organismos unicelulares. Todo lo que está vivo desea. Y este deseo, que está presente en todos los organismos, que está presente en toda la representación, es lo que Schopenhauer va a llamar voluntad. La voluntad es una fuerza, es una energía, que por sí misma no ocupa un espacio, que no tiene un inicio y no tiene un final, pero que sin embargo se materializa en todo aquello que conforma la representación. La voluntad es una energía que se hace objeto en cada átomo que conforma nuestro universo. Un árbol es una materialización de la voluntad, un animal es una materialización de la voluntad. Nosotros, los seres humanos, somos materialización de la voluntad. Y todo aquello que podemos percibir es materialización de la voluntad. Todos los seres que conforman el mundo son representaciones y representan a una única energía llamada voluntad. Incluso los elementos inorgánicos del mundo, como el agua, el aire, los minerales, son materialización de la voluntad, porque aunque no poseen vida, hacen posible la vida. Visto de esta forma, podemos entender que todo tiene una misma esencia, que todos somos una misma cosa, voluntad.
Si nos percibimos como seres diferentes, es únicamente por la forma en la que nuestro cerebro procesa la realidad. Sin embargo, realmente no existe la separación entre los seres, no existe la división, no existe la multiplicidad. Todos somos representaciones de una sola cosa: voluntad. Cuando entendemos esto, es cuando termina el engaño de la diosa Maya, cuando nos damos cuenta de que solo era una ilusión aquello que nos hacía creer que había una división entre aquello que llamamos yo y aquello que llamamos otros. Al final, caemos en cuenta de que todos los seres somos hojas de un mismo árbol cuya raíz oculta es la voluntad. Somos títeres en el espectáculo de un titiritero llamado voluntad. Esta es la parte del video donde las cosas se empiezan a poner sombrías. Muchos creeríamos que una fuerza como la que Schopenhauer describe, una fuerza vital y eterna, sería lo equivalente a un dios benévolo que hace posible la vida. Podría entenderse como una energía armoniosa, como lo es Tao para los taoístas o como lo es Brahma para los hindúes. Sin embargo, lejos de considerar a la voluntad como una energía buena y armoniosa, Schopenhauer la considera una energía cuyas principales características son la irracionalidad, el egoísmo y un insaciable deseo de seguir materializándose a como dé lugar. Para el filósofo alemán, la voluntad es una energía ciega, cuyo único absurdo deseo es el de existir por existir. Todo ser vivo en la naturaleza parece dar prueba de ello. Bacterias, plantas, animales, los seres humanos, todos los seres vivos parecen tener en lo más profundo de su ser las mismas instrucciones: sobrevivir, ganar fortaleza y reproducirse. Y si cumplir con esos objetivos egoístas conlleva dañar a otros seres, que así sea. Al final, a la voluntad lo que le conviene es materializarse en organismos cada vez más fuertes, organismos que sean capaces de cualquier cosa con tal de alargar sus vidas, aunque al final siempre les llegue la muerte. Nos pasamos la vida obteniendo recursos para nuestra subsistencia, obteniendo recursos para nuestra comodidad, para ganar fortaleza. Y sin embargo, cuando los obtenemos, apenas tenemos un breve momento de lo que llamamos felicidad. Pero esta es tan fugaz porque siempre hay algo más que deseamos. Nunca estamos satisfechos. Siempre queremos más y más y más. Más dinero, más poder, más recursos, más cosas. Vivimos vidas que oscilan entre el dolor de no tener aquello que deseamos y el aburrimiento cuando ya lo hemos logrado y ya nos hemos acostumbrado a ello. Decir que nuestra esencia es la voluntad es lo mismo que decir que nuestra esencia es la insatisfacción y el deseo. Creemos que somos libres, creemos que elegimos aquello que deseamos, pero no es así. Realmente somos marionetas de esta energía llamada voluntad. Nosotros no elegimos qué desear, y para satisfacer estos deseos muchas veces llegamos al conflicto, llegamos a hechos de violencia, a la supervivencia del más fuerte. El egoísmo es de mucha ayuda para la preservación de la propia vida. Si yo pienso que mi vida vale más que la de otros seres, entonces no voy a tener problema en pasar sobre de ellos para conseguir mis objetivos. Si es necesario exterminar a una especie animal o vegetal para la preservación del ser humano, que así sea. Si es necesario explotar a otro grupo humano para la satisfacción de mis necesidades, pues ¿qué más da? Pero lo triste es que por más seres que extermine y oprima, jamás voy a encontrar satisfacción siguiendo los impulsos de mi voluntad. Por mucho que me esfuerce por alargar mi vida, eventualmente moriré. Y lo peor es que voy a morir insatisfecho. ¿Qué hacer entonces ante este trágico panorama? Escapar de la insatisfacción a través del arte. Para Schopenhauer, hay dos formas de disminuir el sufrimiento que conlleva la existencia humana. Una forma es el arte y la otra forma es la ética. A través de la creación o de la contemplación del arte, el ser humano puede, aunque sea por un breve momento, olvidarse de los impulsos egoístas de la voluntad.
Cuando una persona está absorta escuchando una canción, cuando está absorta observando una pintura, una escultura o experimentando cualquier otra manifestación artística, por un breve momento se anula el impulso de la voluntad. El arte es inútil para los propósitos de la voluntad. Una obra de arte no se puede comer, no se puede coger, no sirve como refugio ni tampoco como arma. La voluntad, siendo una energía inmaterial, busca materializarse. Y las obras de arte generalmente hacen lo contrario. A partir de elementos materiales, buscan transmitir lo más inmaterial que existe, las ideas. En esos breves momentos en los cuales nos perdemos contemplando una obra de arte, los hilos de la voluntad desaparecen. Por unos breves instantes nos olvidamos de obtener dinero, nos olvidamos de obtener poder o recursos. Por unos breves instantes llenamos nuestras almas de ideas inmateriales como el perdón, la bondad y la justicia. Otro tipo de conocimiento, como el conocimiento científico, por ejemplo, está al servicio de la voluntad. El conocimiento científico nos ayuda a vivir más años, nos ayuda a explotar los recursos naturales, y sin embargo el arte es inútil. Es inútil para los efectos de la voluntad. Y justo porque es inútil, es bello. Justo porque es inútil, nos permite escapar del deseo. Y de entre todas las expresiones artísticas, Schopenhauer considera que la música es la más elevada de todas. A diferencia de otras expresiones artísticas, la música no necesita de imágenes o palabras para transmitir ideas. No necesita pasar por el intelecto para transmitir ideas, sino que pasa directamente a la percepción y por ello resuena de una forma más poderosa. La música, paradójicamente, nos ayuda a experimentar a la voluntad, pero de una forma distinta, no como egoísmo, no como insatisfacción, sino de una forma diferente. Cuando experimentamos de forma profunda una canción, no sé, si es una canción tranquila, podemos experimentarnos en tranquilidad, en la tranquilidad de una montaña, por ejemplo. Cuando es una canción que posee cierta cadencia de tambores, cuando es una canción que apela a lo animal, nos experimentamos como animales. Cuando una secuencia de tambores nos hace perrear, nos experimentamos como perros. Una canción poderosa nos hace conectar con la naturaleza profunda, a través de la música que contiene poder. Se nos transmite la verdad más profunda, que no nos divide nada a los seres humanos de los animales o de las montañas. Todos somos voluntad. El arte es un escape temporal. La ética es el escape definitivo. Una vez que reconocemos que nuestra naturaleza es una energía egoísta, tenemos dos formas de reaccionar ante ello. Podemos afirmarla o negarla. Afirmarla consiste en obedecer los impulsos de la voluntad y actuar en consecuencia a ellos, sabiendo que nunca nos sentiremos satisfechos al cumplirlos. Puede ser un maldito egoísta insatisfecho y hacer las paces con ello. Seguiremos afirmando nuestro egoísmo, pero al menos ahora seremos conscientes de por qué somos egoístas. Schopenhauer no juzga a quienes toman este camino, pero no es su propuesta ética, ya que no estaríamos escapando de la voluntad, sino que estaríamos aceptando ser sus fieles títeres. Si bien la contemplación del arte nos ayuda a escapar de los impulsos de la voluntad, su efecto es momentáneo. Para poder tener un efecto a largo plazo, Schopenhauer dice que en primera instancia lo que vamos a necesitar es compasión. Sentir compasión por los demás nos va a ayudar a erradicar el desprecio y el odio. El malvado merece nuestra compasión, porque es un esclavo infeliz de sus impulsos. Y probablemente siempre lo será si no se da cuenta de que sus actos egoístas jamás le van a traer la satisfacción que tanto busca. Si entendemos que todas las personas, animales, plantas y seres vivos son nuestros compañeros de dolor,
podremos más fácilmente sentir compasión por ellos. Y en la medida en la que podamos sentir compasión por los demás, estaremos mayormente dispuestos a ejecutar actos de bondad por ellos. Beneficiarlos es beneficiar a mi naturaleza más profunda. Sería voluntad beneficiando a la voluntad. Y dañarlos sería dañar mi naturaleza más profunda. Sería voluntad dañando a la voluntad. Bastaría con que todos los seres humanos alcanzáramos tal altura ética para acabar con las guerras, para acabar con la opresión y la pobreza. Pero hay incluso un paso aún más alto en la ética schopenhaueriana. El primer paso sería la compasión por los demás seres sintientes. Y el siguiente paso sería la eliminación del deseo. Eliminar en nosotros el deseo de poder, el deseo de recursos. Básicamente, contentarnos con lo que ya tenemos y no desear más. La voluntad nos impulsa a sentirnos insatisfechos para poderse afirmar en nosotros mismos. Nos impulsa a desear más poder, a desear más fortaleza, a desear más recursos. Por lo tanto, una persona que afirmara yo ya tengo suficiente y no necesito nada más, sería inútiles para los propósitos de una fuerza cuyo motor es la insatisfacción. Una persona que fuera capaz de sacrificar su vida por la de un desconocido, por la de un animal, por la de un bosque, sería inútil para los propósitos egoístas de la voluntad. Una persona que elige no reproducirse es inútil para los propósitos de una voluntad que busca materializarse en nuevos seres. El ideal ético de Schopenhauer se asemeja a los de los grandes maestros espirituales, como Jesucristo o Buda, personas capaces de realizar serios votos de pobreza, de castidad y de autosacrificio. Para Schopenhauer, aquel que quiera renunciar al sufrimiento debe primero renunciar a su naturaleza egoísta, debe renunciar a dañar a otros seres y debe ayudar en lo posible a reducir el dolor de aquellos que le rodean. Solo así lograremos ser voluntad anulando a la voluntad, la pacífica y añorada nada. Notas personales. Antes de compartir mis notas personales sobre la filosofía de Schopenhauer, quiero compartirte algo. Acabo de publicar un libro electrónico titulado Acéptalo, tu vida es absurda. Es un libro en el que expongo la filosofía de Schopenhauer, así como la de Nietzsche y la de Albert Camus, y cómo cada uno de ellos afronta filosóficamente lo absurda que puede llegar a ser la vida. El libro ya está disponible para todos aquellos que apoyen el canal en el Patreon, y también estará disponible para todos aquellos que se unan como miembros del canal aquí en YouTube, además de que tu nombre podrá salir en los créditos de los videos a modo de agradecimiento. Bien, dicho esto, vamos con las notas finales de Schopenhauer. Bien, voy a ser breve. Estoy de acuerdo con él en prácticamente toda su propuesta ética. Una propuesta que, llevada a sus últimas consecuencias, es muy difícil de seguir, porque es prácticamente convertirse en un santo. Pero que sea difícil no significa que sea errónea. Prácticamente es la misma propuesta ética de las grandes religiones del mundo, solo que acá no hay ningún paraíso futuro, no hay un nirvana, no hay un unirse con el Brahma. Acá prácticamente es convertirse en un santo, en un monje, en una asceta, no para ganarse el cielo, sino para disminuir, aunque sea un poquito, el nivel de sufrimiento en el planeta. Ahora, también me parece muy interesante en esta filosofía cómo es que los seres humanos, a pesar de que somos voluntad, somos capaces de superar nuestro egoísmo. Y a mi entender, eso que supera el egoísmo no es algo diferente de la voluntad, sino que sigue siendo voluntad. Si todo lo que existe es voluntad, entonces la capacidad de ser compasivos, la capacidad de ser generosos, la capacidad de cooperar, también es voluntad. Por lo tanto, en esa voluntad de la cual habla Schopenhauer, creo que conviven tanto el egoísmo como la capacidad de superar al egoísmo. En nuestra naturaleza convive la capacidad de dañar al prójimo, pero al mismo tiempo la capacidad de amarlo y de ayudarlo. La voluntad, entonces, a mi parecer, no podría ser una energía totalmente oscura, sino
algo más parecido al yin-yang taoísta. Nuestra naturaleza no es solo egoísmo, no es solo deseo, también es una naturaleza en la cual está presente la bondad, en la cual está presente el perdón, la cooperación. Entiendo así a la voluntad como una energía que busca superar su propio egoísmo a través de nosotros. En fin, dime lo que tú opinas acerca de la filosofía de Schopenhauer y sus conclusiones acerca del sufrimiento. Escríbelo en los comentarios, me encantaría leerlo. Si te ha gustado el video, por favor dale like y suscríbete. Aprovecho para agradecer a los Patreons que apoyan en esta labor de divulgación. Si tú quieres aportar con algo, te voy a dejar el link en la descripción. Recuerda que puedes tener acceso a mi libro electrónico ya sea apoyando a través de Patreon o dando clic al botón de unirse para unirte al programa de miembros de YouTube. Sin más por el momento me despido y nos vemos hasta la próxima. Chao.